Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a la clase bíblica en esta mañana. Oremos. Dios Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Queremos darte la honra y la gloria y oramos para que abras nuestro corazón a través de su palabra, Señor, y penetres, nos compongas, nos motives, nos renueves para honrarte, para agradarte y para estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice las maestras, esfuerzo, gracias por los niños también, los matrimonios de esta congregación y todos los que somos parte de ella, que ponemos nuestro costal de arena para su honra y gloria. Gracias, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema que estamos estudiando este mes, hermanos? El pecado original fue la clase pasada y el tema general, el pecado, exactamente. Entonces, estamos estudiando el pecado. La primera lección observamos que el pecado, según la Biblia, es infringir la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4, errar, ¿verdad?, en el intento, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Santiago 4:17, ¿verdad? En ese contexto, acercarse a Dios, llevar una vida constante. Si no hago eso, pues estoy en pecado delante de Dios. Ayudar a mi hermano, ser una persona humilde, según el contexto solo de Santiago, ¿verdad? 4. También observamos que todo lo que no procede de fe es pecado. Romanos capítulo 14, verso 23, así como Proverbios 24:9, que la persona necia es una persona que está en pecado, una persona que sabe lo que tiene que hacer, pues, y no lo hace, ¿verdad? Pero ahí está a disposición las clases, la primera clase, la segunda clase en el canal de YouTube y también en el Facebook de la iglesia, para usted, hermana, que tal vez, y para ustedes, hermanas, también, el canal de la iglesia, Iglesia de Cristo San José Sur, en YouTube. Ahí están esas otras clases y muchas más, o en el Facebook de la iglesia, para que ustedes vayan ahí, se suscriban, para que les esté llegando notificaciones de cosas bonitas, buenas, importantes, saludables, si ustedes tienen esas herramientas. Hoy vamos a estudiar, hoy quiero que pensemos primeramente, hermanos, en el enemigo que no duerme, ¿verdad? Un enemigo que no duerme, que no descansa, ¿verdad? No descansa, y el único propósito es destruir nuestra alma. ¿De quién vamos a hablar hoy? Del diablo, ¿verdad? Es un ser que se ha levantado en contra de Dios desde el principio, que ha hecho caer reyes, que ha hecho caer profetas, que ha hecho caer naciones, que hoy en día sigue trabajando, ¿verdad? Y ha destruido iglesias, lamentablemente, causado divisiones en la iglesia, y pues no es un mito, ¿verdad? No es un mito, no es una sombra simbólica, es real, hermanos. Hoy vamos a hablar de una realidad espiritual, vamos a hablar de Satanás, el padre de los pecadores, pero más que todo el enfoque va a estar en la relación que tiene Satanás, ¿verdad?, con el pecador. Entonces ese va a ser el enfoque, para que, yo sé que con este tema y salen un montón de temas que a usted se le pueden venir a la cabeza, ¿verdad?, y a cualquiera que vaya a estudiar,
pero el enfoque va a estar ahí, así que si tienen alguna pregunta con otra, pues apúntela y tal vez me la hace luego, y ahí yo le respondo, pero el enfoque va a estar ahí para no salirnos del propósito, ¿verdad? Satanás, el padre de los pecadores. Y bueno, vamos a ver varias cosas con respecto a Satanás, ¿verdad? Primero sus nombres, vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de Satanás, un poquito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No se puede ver obviamente todo, pero sí algunos principios para ir entrando en la clase y, como dicen, concluir en esa parte de la relación de Satanás con los pecadores. Ya vimos que los pecadores, bueno, en clases anteriores, y ahorita lo mencioné ahí en 4 textos, de quién es una persona que peca, ¿verdad? Un pecador, una persona que tiene una vida práctica, ¿verdad? Del pecado, porque hay que entender, hermanos, que por la gracia de Dios hoy nosotros somos lo que somos, a pesar de que conocemos de Dios, en el intento de querer hacer la voluntad de Dios y estando expuestos al pecado podemos pecar. Eso no significa que tenemos una libreta para pecar, sino que el querer hacer el bien nos puede llevar a caer. Seríamos mentirosos si dijéramos que no pecáramos, ¿verdad? Y la verdad, o sea, la palabra de Dios, no estaríamos en Cristo, ¿verdad? Y por eso está escrita, yo creo que también Primera de Juan, ¿verdad? Si pecamos sabemos que tenemos un abogado, pero para eso hay que confesar nuestros pecados, hay que cambiar, hay que de inmediato en ese momento cambiar el chip, arrepentirnos delante de Dios, confesar mi pecado y seguir. No me puedo quedar ahí porque si no estoy en una vida fuera del Señor. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo? ¿Cuál es el propósito del diablo? ¿Cuál va a ser el castigo para el diablo, para sus ángeles, verdad? Y bueno, conociendo esto, bueno, ¿cómo podemos vencerlo, verdad? ¿Cómo podemos vencerlo? Porque sería ilógico estar hablando de algo que no tengamos el triunfo sobre eso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos el triunfo ante nuestro adversario el diablo, pero como dicen, si no conocemos el enemigo, no vamos a saber cómo reaccionar ante esta vida, ante las adversidades que nosotros vamos a tener. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento vemos cómo está el libro de los inicios, ¿verdad? Que es el libro de el Génesis, así se llama, Génesis, el libro de los inicios. Y vemos cómo se introduce el pecado, ¿verdad? Dios había dado restricciones a través de su palabra a Adán y pues a Eva también. Y vino la serpiente, ¿verdad? Y engañó con astucia a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo se da el inicio del pecado, ¿verdad? Por medio de la serpiente. Entonces podemos observar que se presenta o es presentado como la figura de una serpiente, presentado como Satanás. ¿Recuerdan ustedes en Job? ¿Recuerdan Job? Un varón delante de Dios, y vino ¿quién? Satanás, ¿verdad? A Dios a hablar con él, ¿verdad? Y pedirle por Job. Entonces Satanás, que básicamente lo que significa Satanás es un oponente, es alguien que es un adversario, alguien que está que es literalmente así el nombre, enemigo de lo que es bueno, enemigo de lo que es bueno. Ahora vemos en Primera de Crónicas también 21, en el caso de David, que se le pidió que hiciera un censo, ¿verdad?, en Israel, pero ese censo no venía de parte de Dios. Ese censo vino por incitación de Satanás, porque Satanás
se había levantado contra Israel, que era el pueblo escogido de Dios, lo más vil, ¿verdad?, del mundo. Deuteronomio capítulo 7. Y Satanás, el enemigo de lo que es bueno, el adversario, se levantó contra Israel. Entonces vino e incitó. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? No es el caso de abundar en cada historia, porque ahí se queda uno en una clase, pero lo vemos en el Antiguo Testamento como el que incita, ¿verdad? Incita. Él no lo vemos como posee, toma a la persona y la persona hace lo que él quiere, sino incita, ¿verdad? Pone. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos el caso en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, donde vemos la historia de que Jesús vino el diablo para tentar a Jesús, ¿verdad? Y vino por el diablo, ¿verdad? Podemos decir entonces que en el Nuevo Testamento, hermanos, el diablo es el tentador también, el tentador, ¿verdad? También lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, no podía estar con los hermanos, dice que envió a Timoteo para informarse acerca de la obediencia, si ellos estaban permaneciendo en la fe. Eso significa si estaban llevando una vida obediente, ¿verdad? Y no pudiendo ir a ellos porque el diablo le había estorbado a él envió a envió a Timoteo para que viera a ver cómo estaba la iglesia en Tesalónica. ¿Y por qué? Bueno, les dice, no sea que hubiesen sido tentados por medio del tentador. Entonces, la iglesia está expuesta, la iglesia está en un lugar seguro, pero la iglesia está expuesta al pecado, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice, no sea que ustedes necesiten un informe para ver si la fe de ustedes es genuina, si ustedes están en la fe o no están en la fe. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que el diablo los haya tentado y ustedes no estén en Cristo. Cuando ya Timoteo recibió el informe y vio cómo ellos estaban en la fe, cómo más bien la fe de ellos se había extendido, ¿verdad? Había traspasado fronteras. Primera de Tesalonicenses 1:8, cómo ellos se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Lo vemos también como una figura que lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 como Belcebú, ¿verdad? Belcebú, que básicamente lo que significa, utilizó esa figura o ese nombre para mencionar un señor que es sucio, ¿verdad? Un señor de suciedad. Belcebú es lo que literalmente significa. Y ellos lo que estaban haciendo ahí en Mateo 12 era atribuyéndole más bien los milagros que el Señor hacía, diciéndole que eran por el diablo, literalmente, por el señor de suciedad, por Belcebú. Y bueno, muy triste, ¿verdad?, por los fariseos, por decirle eso a nuestro Señor Jesucristo, porque qué triste. Bueno, también lo vemos como aquí en Juan, ustedes vieron ahora que mencioné algunas cosas. Juan capítulo 8, como el padre de las mentiras. Vosotros sois, cuando él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, entonces, él es un homicida desde el principio. No permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Cuando habla mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces lo vemos como el padre de las mentiras, el homicida, el que no permanece en la verdad. En fin, hay muchos nombres, hermanos, que usted puede ver ahí. El príncipe de este mundo, también aquí en Juan capítulo 12, verso 31. Ahora el príncipe de este mundo, dijo Juan, será echado fuera, ¿verdad? Es el príncipe, hermanos. Él reina en este mundo, en las
las cosas que perecen, ¿verdad? No en las que a vida eterna permanecen. Lo vemos como el Dios de este siglo. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, les dice: en los cuales el Dios de este siglo ciega, hermanos, ciega el entendimiento de aquellos que no son obedientes, de aquellos que son incrédulos, por los deseos de los ojos, los deseos de esta carne y la vanagloria de esta vida, según 1 de Juan capítulo 2, versos del 15 al 17. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál es ese fin? Para que la luz del Evangelio, para que la gracia de Dios no obre en nuestras vidas. El cual, bueno, dice Pablo, es la imagen de Dios. Si nosotros dejamos que la gracia de Dios trabaje en nuestra vida, resplandeceremos la palabra de Dios, lo que Dios quiere. Somos representantes, embajadores de Él. O somos embajadores y representables de Satanás, del diablo, por mis acciones, por mis actitudes, por mis reacciones, por mis palabras, en fin. Lo vemos también como un ángel de luz disfrazado, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás dice, se disfraza. Entonces lo vemos como un hipócrita, ¿verdad? Aquel que se disfraza, aplicando ya eso a mi vida. Una persona que anda un traje, pero es otro completamente, un hipócrita. Un Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces él se va a presentar como queriendo ser bueno, ¿verdad? Y hay de aquellos que le llaman, a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Entonces, artimañas, hermanos, artimañas. Sí, Steven. Es por dar un ejemplo que hace un tiempo que estaba sin trabajo y una persona, inclusive era miembro de la iglesia de Cristo, esa persona me dijo que fuera a un lugar donde inclusive trabajaba y era trabajar con niños también. Y yo estaba en la necesidad de un trabajo. Y una de las frases que utilizó esa persona es: pero Dios conoce y Dios va a entender. Entonces, suena feo, pero muchas veces puede estar uno siendo un instrumento, no para Dios, sino en mucha sutileza, porque ya que puede haber amor, puede que la persona está viendo una necesidad en la otra, pero eso es lo que está haciendo, es apartar a alguien de seguir los mandatos de Dios. Amén. Gracias por su comentario, porque es atinado. Recuerde que es Satanás y la relación que tienen con el pecador. Entonces, a veces nosotros utilizamos no consejos bíblicos. Sería, hermano, Dios va a proveer un trabajo, sígase congregando, porque Dios eso es lo que quiere de suyo y Dios va a abrir puertas. Páseme su currículum, vamos a enviarlo allá, vamos aquí, ¿cómo está ahorita? Usted va saliendo. Hermano, son cosas que Dios espera, y a veces por comentarios así, pues hay personas que se agarraron, se fueron y nunca más se volvieron a congregar. Fuimos una piedra así de tropiezo para un instrumento del diablo, hermano, un instrumento del diablo. Lo vemos como el adversario: sed pues sobrios y velad, ¿verdad? Porque vuestro adversario. Entonces ahí tenemos una lucha, 1 de Pedro 5:8, con vuestro adversario, el diablo. Lo vemos también como aquel que acusa, hermanos, acusa a los hermanos. Apocalipsis 12, 9 y 10. El cual engaña al mundo entero, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Dice que es aquel que acusa a nuestros hermanos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado ahí en esa parte también, ¿verdad? De acusar a un hermano. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco con cartas
Hechos capítulo 9, Hechos 8 y 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, ¿verdad? Hablándole. Él no iba, pero él iba por los cristianos. Él no iba por Jesús. No, iba por Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. Iba por los que lo siguen. Iba por los que le obedecen. Cuando uno está en contra de un hermano, está en contra de Jesús. Está en contra de Jesús. Es algo serio, hermanos. Es algo serio. Bueno, el propósito de él, hermanos, el propósito del diablo es tentarnos, ¿verdad? Tentar para que nosotros pequemos contra Dios. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, mencionaba anteriormente, fue tentado por el diablo. Y él venció. Jesús venció. ¿Cómo venció Jesús esa tentación? Con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que él respondió? Escrito está, ¿verdad? Escrito está, escrito está. Jesús sabe, hermanos, nuestra condición hoy. Nosotros, gracias a Dios, sabemos también nuestra condición y cómo vencer eso, ¿verdad? Cómo vencer la tentación. Bueno, pero eso lo vamos a hablar un poquito más. Estorbar la obra de Dios. El diablo está para estorbar la obra de Dios. Hoy usted y yo tenemos que decir gracias porque estamos en la obra de Dios, porque somos parte de la obra de Dios y tenemos un estorbo en nuestro camino, ¿verdad? Alguien que ya fue derrotado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un capítulo especial, hermanos, 1 de Corintios capítulo 15, donde se nos habla de la fuerza y el poder que tiene nuestra fe por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Si nuestra obediencia, nuestra disciplina tiene poder, no por mí, sino por quien resucitó, que fue Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vanas serían nuestras obras de obediencia. Y la obra de Dios, que es venir por su iglesia, por el cuerpo de Cristo, por el momento tiene un estorbo, ¿verdad? Nuestro adversario. Él no quiere que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde están los salvos, Hechos 2:47. Él está estorbando en la obra de Dios. Él quiere devorarnos, hermano. Él quiere devorar al cristiano. Y hay muchas maneras en las cuales puedo estorbar, ¿verdad? Tal vez llueve y ya nosotros decimos, ya no lo vamos a hacer. Ya viene uno, qué pereza, o está, qué solazo, ¿verdad? O vemos que alguien viene, alguien si no viene. Y yo ya en vez de ir a decirle, como dice Ezequiel, vaya y dígales, 3, sino que ya me voy yo y me voy murmurando. Un hermano me decía, cometí un error a lo largo de mi cristianismo, muchos años predicando. Salía y uno quiere predicar y ver que las personas estén animadas, que estén trabajando, que hagan lo que Dios dice. Y al ver la inconstancia de donde él estaba, dice que él iba, la esposa y los hijos atrás, y él siempre iba murmurando, que se lo estaban pecado, iba murmurando del que no se congrega, de la manera como llegó la otra vestida, iban hablando de todo. Dice, mis hijos iban atrás. Ahora mi hijo no es cristiano, fui un mal ejemplo para él, porque yo iba hable y hable de todo el estorbo que tenía en la obra de Dios, a pesar de que lo atacaba personalmente a través de la predicación, las clases, ¿verdad? Pero me dejé llevar por ese estorbo y yo caí. Y ahora mi hijo no está. Hermano, ¿sí va a decir algo? Sí, hermano, hablando con respecto a Satanás, como él nos tienta, ¿verdad? Antes de tratar del diablo, no lo va a tentar a hacer algo que usted sabe que usted no le va a provocar nada, ¿verdad? Si su debilidad no es el alcohol,
gracias por su comentario. Hay que entender, hermanos, que el cristianismo es una batalla personal. Una batalla personal en el sentido de que yo lucho contra mi yo, ¿verdad? Para lograr aquello que ha ido a preparar nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lucha Dios ha puesto muchas bendiciones. Tenemos el poder de la reunión para donde Dios envía la bendición. Predicaba el hermano hace una serie, Salmo 133, ¿verdad? Donde está la comunión. Dios a través de esto, hermanos, ustedes compártanse en el amor de Dios uno para con nosotros, preocúpense unos por otros. Y a pesar de que estoy en esta batalla personal, la ayuda suya, la ayuda a esto, el ánimo, la fortaleza y a veces cosas que estoy haciendo mal y que tengo que escuchar para entrar en razón, que me abran los ojos, cambiar, renovarme, hermanos. Pero yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que cargar mi cruz, yo tengo que hacer mis sacrificios, ¿verdad? Porque esto es una batalla personal. A veces yo me quiero llevar a un hermano que no viene, y yo ya en vez de estar adentro, estoy afuera, porque estoy muy enfocado en lo otro. Uno reconoce quién está mal, los identifica, los busca, hago todo, pero yo no me puedo salir del lugar. Tengo que hacerlo porque es lo que Dios espera. Gálatas 6, ¿verdad? Gálatas 6:1, Santiago capítulo 5, versos 19 al 20. Pero yo tengo que estar ahí. Y eso puede pasarme en mi matrimonio. Yo quiero, y mi esposa nada, y venga. No. Si usted tiene que estar aquí conmigo, vamos, yo estoy aquí, pero si usted no quiere, yo tengo que seguir, ¿verdad? Tengo mi responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Porque primero mi casa, tengo que enfocarme en mi casa, mi primer ministerio, ¿verdad? Pero si usted no quiere, yo tengo que seguir, es difícil. Bueno, el diablo lo que quiere, hermanos, es causarnos esa muerte espiritual. Recuerde que la paga del pecado es la muerte, pero está el contraste, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces, Él lo que quiere es causarnos esa muerte, hermanos, espiritual, que moramos espiritualmente. La pregunta es, ¿puedo estar físicamente vivo y muerto espiritualmente? Podemos, hermanos, podemos caminar, ay, allá va, pero Él está muerto. ¿Por qué? Porque está en los deseos de la carne, está fuera de Dios, está en mentira, ¿verdad? Y el mentiroso es un hijo del diablo. Iba a decir algo, hermano. Ya, ok. El castigo para él, para el diablo, hermanos, es el fuego eterno, ¿verdad? El fuego eterno. Nuestro Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 25, verso 41, en esa segunda sección: apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el diablo tiene una cuadrilla de trabajo. Esa cuadrilla de trabajo son todas las personas que están en pecado. Pues, ¿quiénes son una persona que está en pecado? Puede ser una persona que ha obedecido el Evangelio y no persevera. Hechos 2:42, la Biblia enseña que cada cristiano individualmente en la batalla personal debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, refiriéndose a lo que hacemos, lo que acabamos de hacer, la cena del Señor, y en las oraciones. ¿Qué implica eso? Que el que no está perseverando no es de Dios, no es de Dios. Como puede ser una persona que nunca ha obedecido el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que ir a Él, la iglesia, y a través del llamado que Dios hace de la predicación del Evangelio,
hacer que esa alma sea renovada, sea nueva, ¿verdad? Lavados completamente los pecados a través de la obediencia, para venir así añadido al cuerpo de Cristo y llevar una vida fiel. Entonces, por eso es que hay muchos textos que hablan de la perseverancia, hermanos, del perseverar del cristiano, porque si no, soy un ángel, por decirlo de esta manera, estoy en la cuadrilla del quien no tengo que estar, que es el diablo. Así que ahí en esa parte donde usted dice que los que hemos conocido el Evangelio también podemos estar perseverando, pero nuestro corazón, nuestra mente no está aquí. Podemos venir todos los domingos, todos los miércoles, ir a evangelizar, estar en las reuniones, en los ágapes, en esto, en aquello, pero esto está fuera. Porque Y entonces es igual como si no estuviera haciendo nada. amén. La iglesia, hermanos, no hay que verla como venimos los miércoles y ni venimos los domingos. Es un estilo de vida, ¿verdad? Una forma de vivir, una manera de vivir. Cómo debemos de conducirnos en esta batalla que tenemos personal. Eso es lo que Dios espera y lo que Dios sabe que nosotros podemos hacer. Un estilo de vida. ¿Iba a decir algo, Mario? Hermano, yo disculpe que le intervenga a la vida, pero es que como me está hablando se me vienen ilustraciones en la cabeza. A mí me gusta mucho aprender ilustrando y asociando con ejemplos de la vida, por eso me gusta aportarles, porque quién sabe que alguien aprende igual que uno, ¿verdad? Eso que decía usted, que uno puede estar vivo en el cuerpo, pero muerto espiritualmente. No sé si alguno ha visto esa película de los trolls que hay con todo lo que se llama los vertenos. Eso, y andan caminando así como muertos en vida, sí, son como zombies. Entonces nosotros, al usted ilustrarlo o ponerlo de esa manera, me hace pensar que muchos somos como zombies espirituales, somos un cuerpo que anda por ahí, pero no tenemos esa felicidad ni ese gozo ni esa vida que nos aporta el cristianismo, porque simplemente no lo aprovechamos, ¿sí? Entonces nada más andamos por ahí, por la vida. Dice la hermana, puede que incluso estando aquí nos comportemos como que no tiene valor. Amén. Y eso lo dijo Jesús, porque Jesús, este pueblo dice, de labios, ¿verdad? Me honra, pero su corazón está lejos. Necesitamos los labios para adorar a Dios, pero necesitamos el corazón para adorar a Dios, porque si no, pues no estamos en Él. Y como, déjeme darle nada más algunos principios prácticos, hermanos, de lo que la Biblia enseña, cómo poder vencer. Ya tenemos identificado a nuestro enemigo, sabemos que existe, que es real, sabemos que nuestro Señor lo venció. Sabemos que está para estorbar la obra, para acusar a los hermanos, para tentarnos, ¿verdad? Hay que entender que la tentación, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo ansioso es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, concupiscencia. Cada uno es tentado, lo que la hermana dijo ahorita o mencionó, hermanos. Pero necesitamos, para poder vencer, hermanos, la prueba, la tentación, necesitamos de Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Llevando una vida firme, llevando una vida constante, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Dios ya nos ha dado la victoria, pero yo tengo que estar firme, yo tengo que estar constante, yo tengo que estar creciendo en la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Para poder llegar a decir que en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Él
No hay nada. Para poder vencer necesito estar en Él. Necesito estar en Cristo, trabajando en la obra del Señor. Dios espera que nosotros trabajemos. Dios nos dará la victoria o nos dio la victoria en Cristo si permanecemos en Él, si somos fieles. Herramientas, hermanos, la oración. Necesitamos tomar el tiempo para dedicarnos en la oración. Mateo capítulo 26, verso 41, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay victorias, hermanos, que solo de rodillas se puede salir. Hay deseos malos que batallan contra mi alma, que en oración yo los tengo que comunicar a Dios. Eso quiere decir, como dice en Mateo, ¿verdad? Entro a mi aposento y a mi Padre que está en lo secreto le voy a decir las cosas que Él ya sabe, que estoy batallando, ansiedades, deseos carnales. Ponga ahí usted la lista, hermanos, enumere, conózcase y diga, estas son mis puntos. Si la batalla es personal, yo tengo que saber en qué debo de mejorar, qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer, y decirle, Dios, tengo esta ansiedad, tengo este problema, quiero pactar mis ojos porque estoy viendo cosas que no tengo que ver, no quiero seguir pecando contra ti, no permitas, Padre, aquí entrego, pero hay que sacar ese tiempo, no es gracias por esta comida, amén, y ya, eso es lo que Dios espera de mí. No, Él nos ha dejado la oración para que nosotros nos comuniquemos con Él y dependamos de Él. Hay cosas, hermanos, Dios está en el control de todas las cosas, pero hay muchas cosas que suceden que Él no tiene que ver en esas cosas. Providencia de Dios, sus circunstancias que suceden. Dios tiene el control de todo, Dios permite todo, pero hay muchas cosas que pasan que Dios no tiene que ver en eso. Steven y la hermana. Es que todos nos equivocamos, ¿verdad? Pues muchas veces vamos a siempre en aquellos que son predicadores, ¿verdad? Cuando se equivocan, lastimosamente es algo como que la atención se centra más. Y una vez una persona me comentó algo que es un concepto, y es algo que realmente es muy cierto, es algo que deberían de implicar más en que se hacen las escuelas de predicación. Muchas veces el énfasis es ese, prepararlos para la predicación, pero el punto es que el trabajo de un predicador es muy fuerte. No solamente es preparar y predicar, es expuesta a crítica, al desaire, al desánimo, al tragarse los problemas de los demás, y aparte de sus luchas. Pero el punto es que muchas veces, y lo digo a título personal, es tanto el estudio que uno se vuelve, y no voy a decir que esto es malo porque es parte de las herramientas, la palabra de Dios debe abundar, pero muchas veces se vuelve ese como el énfasis, y no hay un equilibrio en la oración, y es algo que es muy necesario comentar, porque cuando llegan los momentos duros o de prueba, si ese no es un hábito, se lo lleva. Gracias. Bueno, yo quería comentarlo igual a título personal. Digamos, eso que usted dice es cierto, porque a mí me ha pasado, digamos, yo me he sacado mi espacio, me he examinado, ¿verdad?, conmigo mismo, pero llega un momento en el que tú no puedes hablar, no puedes decir nada, sino que, digamos, tú llegas, te arrodillas y te pones a orar, ¿verdad?, se te cierra la garganta, se te cierra todo, tú lo que haces es llorar. O sea, eso ¿cómo cree usted
que sea tomado ante los ojos de Dios, un corazón cansado, un corazón, no sé, lastimado. Sí, es que eso puede pasar, hermana, por medio de muchas circunstancias, ¿verdad? Hay personas que pueden sentir eso porque tal llorar y no poder expresar nada, y porque un familiar está enfermo y está sufriendo. Eso va a depender de la condición, ¿verdad? Pero hablándolo personalmente y según Juan capítulo 8, ¿verdad? Que conocemos, primera de Juan capítulo 5 también, que conocemos y estamos en Cristo, ¿no? A veces es porque mi condición espiritual delante de Dios no es, entonces uno se cree indigno, o sea, ¿cómo yo le voy a decir a Dios, le voy a pedir esto? Ajá, me da pena porque mi condición, mis acciones son en contra de Él, estoy en contra de lo que Él me está diciendo y por eso no puedo expresar. Pero entra esa parte donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, intercede por nosotros. Pero mis acciones tienen que ir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha establecido en su palabra. Y tiene que, después de llorar, después del gemir, después del no poder ni hablar, dirigir una oración al Padre, tiene que ir acompañado de un cambio de actitud. Una manera de vivir que honre a Dios y que me ayude a mí. Porque al final el que se engaña es uno mismo, el que se está haciendo mal soy yo y le estoy haciendo mal a la obra de Dios, estoy siendo tropiezo por un montón de circunstancias que pueden venir. Entonces por ahí tal vez creo que le respondí. Una forma tal vez, y me gusta mucho el término herramienta, hermano, que usted menciona, porque es que lo que sea llenarse del Espíritu Santo se logra con herramientas, ¿verdad? La oración, la palabra, congregarse, compartir con hermanos, son herramientas para llenarse del Espíritu. La Biblia no dice que somos seres humanos, de hecho no existe ese término en Biblia, dice que somos almas. Y las almas tenemos un cuerpo, la mente carnal también se llama, y tenemos un espíritu. El espíritu siempre quiere buscar a Dios porque está pensando en el mañana, en qué me va a pasar después de esta vida. La carne está buscando comer, dormir y lo que tenga que ver con apetitos carnales. Entonces, los dos tienen fuerza, están jalando, uno para un lado, el otro para el otro. Por eso Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, siempre se inclina a lo malo. Pero todo depende también de la alimentación. Si yo alimento más mi espíritu, va a agarrar más fuerza para acercarse a Dios. Si yo alimento más mi carne y le doy recursos, porque incluso cuando uno está envuelto en tanta cosa del mundo, hasta en sueños, se le aparece el pecado, ¿verdad? Amén. Hemos estado hablando de cosas en las que, digamos, en estas semanas estuvimos hablando de cosas en las que a veces hasta uno en sueños dice, pero eso yo nunca lo haría, pero es que el mundo trabaja así. Yo me empapado de información sobre cualquier cosa, hasta cosas que uno no haría, pero son formas en las que el diablo hace su propaganda para que uno también en algún momento se vea excitado. Pero fuera de ese lado, ¿verdad? La idea de lo que voy es a la información que recibimos de lo que nos estamos envolviendo, alimenta ya sea al espíritu o a la carne. Por eso a veces resulta más fácil, qué sé yo, uno como consumista, con avaricia, comprando, comiendo y haciendo un montón de cosas por envidia a buscar cosas espirituales, porque depende de lo que uno se haga. Amén, hermano. Excelente comentario. Todo vuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo tiene que estar guardado irreprensible para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos herramientas, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:23. Hay herramientas, ¿verdad? Congregarse, la oración, hermanos. Orar. Seamos una vida de oración. Seamos una iglesia de oración, como Dios quiere. Oremos los unos por los otros. Busque hermanos. A veces los miércoles aquí se dicen muchas necesidades, peticiones. Oremos los unos por los otros. Realmente eso tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Perdón. Y armémonos, ¿verdad?, de toda la armadura de Dios, hermanos, para poder resistir las acechanzas de nuestro adversario, el diablo. Alejémonos del pecado, hermanos. No proveamos ni
para los deseos de nuestra carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Creo que esto sería todo. Agradezco a Dios por la oportunidad de enseñar ahorita y de ser parte de tu cuerpo, estar aprendiendo junto con ustedes. Y es mi oración que tengan una bonita semana. Ya el mes va muy rápido y pues hay que estar listos, hermanos. Dios nos los bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos, y quedamos despedidos.